Bueno, chicos, chicas, vamos a iniciar el contenido de la unidad número 1 de competencias de empleabilidad. Lleva por título Mercado Laboral y Capital Humano. Este material ustedes ya lo tienen disponible desde la primera clase en el ambiente de aprendizaje INACAP. Y esto ya lo utilizamos en la clase anterior. Vamos a revisar algunos de los contenidos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la primera semana de clases para ver de qué se trata más o menos esto. ¿Ya? Primero, esta unidad incorpora mercado laboral y capital humano y tiene 4 temáticas: entorno laboral global, necesidades organizacionales, mercado laboral y capital humano y las técnicas de diagnóstico de necesidades. La semana anterior nosotros vimos globalización y su dimensión social e impacto en el mundo laboral, que esa es la temática que nos corresponde continuar viendo esta semana. Así que, sin más, vámonos al punto número 1, que corresponde a globalización. Perfecto, globalización. La primera semana de clase nosotros trabajamos con una de estas definiciones, que es la que está en este párrafo de acá. Dice, la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales. Eso quiere decir que la globalización es un proceso constante de relación entre los diferentes países del globo. Casi independiente de la distancia en la cual estos se encuentran, existen lazos en los cuales que son invisibles y que muchas veces llevan a que diferentes contextos tengan tratados, tengan conflictos internacionales, realicen negocios también, y que incluso decisiones que son tomadas en contextos que están muy alejados de nuestro país, por ejemplo, nos lleguen a afectar directamente. Una de esas circunstancias es la que está ocurriendo actualmente con el tema del coronavirus, que fue un virus que fue originado en Wuhan, en China, ¿verdad? Y que se fue traspasando a diferentes lugares del mundo de una forma ya casi muy inesperada, ¿verdad? Y con las consecuencias que hasta el día de hoy estamos viendo. Continuando, dice, significa también la expansión, multiplicación y profundización de las relaciones sociales y de las instituciones a través del espacio y tiempo, de modo que las actividades cotidianas resultan cada vez más influidas por los hechos y acontecimientos que ocurren en otras partes del mundo, así como las decisiones y acciones de grupos y comunidades locales pueden alcanzar importantes repercusiones globales. Enfatizando, ¿verdad?, lo que mencioné anteriormente, esta parte quiere decir de que hay diferentes impactos que se generan desde un contexto que van a generar impacto mayor o menor en otro. Uno de estos pequeños ejemplos podría ser lo que ocurre a través de las redes sociales, con las conocidas funas, por ejemplo, como también con el traspaso de información y diferentes tendencias o challenge, por ejemplo. Lo que está ocurriendo ahora, que estoy seguro que lo han visto en Instagram o en Facebook, que se hacen diferentes challenges que son como desafíos que las personas pueden hacer en este periodo de cuarentena desde sus casas. Muchos de estos desafíos no se originaron acá en Chile, sino que se originaron en Europa, se originaron en Estados Unidos, en Canadá, algunos también en Latinoamérica, y se fueron compartiendo a través de diferentes hashtags, lo que hizo que tuviesen alcance mundial. Estos pequeños fenómenos son derivados de la globalización, por ejemplo, y de la tecnología. Continuando, ¿verdad? Ya entendemos también que la globalización, como dice Arellano, ya es la difusión de un nuevo paradigma que se relaciona con múltiples y diferentes aspectos, modificando las organizaciones productivas en cuanto a diseño, gestión y sus mercados. Al mismo tiempo, el plano individual o ciudadano transforma educación, habilidades, pautas de consumo, conocimientos, valores y preferencias y por ende la manera de vivir y de hacer política. Ahora, primero, para comprender bien la cita de Arellano, tenemos que entender qué es un paradigma. Un paradigma es una forma de ver la realidad, que está concebida por una serie de elementos, como por ejemplo, las pautas de crianza, lo que nuestros padres nos enseñaron y lo que nos dijeron que estaba bien o que estaba mal cuando éramos niños, el sistema educativo en el cual estuvimos. Por ejemplo, el haber estado en un colegio laico, en una escuela municipal, en una particular o en un colegio cristiano, tienen formaciones radicalmente distintas. Lo tercero también son nuestros intereses personales, por ejemplo, lo que nosotros sabemos, lo que nos gusta, el tipo de personas con las cuales nos relacionamos, va a marcar la forma en la cual vamos a interpretar el mundo. Esa forma en la cual interpretamos el mundo es nuestro paradigma.
También hay paradigmas que son sociales, como por ejemplo, a lo largo de la historia se creía antes, por ejemplo, que la Tierra era plana. Y ese era un paradigma que se derribó, perdón, conforme fue avanzando la sociedad, conforme fuimos comprendiendo los procesos de traslación y de rotación de la Tierra en función del diferente sistema solar. Eso fue lo que cambió, por ejemplo, de que entendiéramos de que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo heliocéntrico, en vez de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que fue el paradigma anterior. Por ende, Arellano lo que quiere decir con esta cita es que esta globalización hace que es un nuevo paradigma que hace que todas las formas, las dinámicas sociales, las dinámicas familiares, ¿verdad?, se vean afectadas por estos procesos internacionales y son tendencias mundiales también. Incluso la forma de hacer familia, de vivir la sexualidad, incluso los gustos musicales, intereses deportivos, la ropa que vestimos y la música que escuchamos, también están totalmente influenciados por estas tendencias internacionales de la globalización. Ahora, avanzando un poquito más en el tema. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que era lo que habíamos mencionado en la clase anterior. Vamos a ir tomando un punteo, ¿verdad?, de los diferentes puntos. Eso quiere decir que es un proceso de interrelación dinámica. Recuerden, esa fue la definición que ocupamos en la primera clase. Tiene diferentes variables. Entre ellas está la económica, ¿verdad?, que habla de todos los procesos de intercambio económico y comercial entre los diferentes países del mundo. La política, que explica el tipo de relación que tienen estos países que realizan intercambios o que tienen algún tipo de frontera o principio en común. La social, que como vimos en la clase anterior, habla de la forma en la cual los individuos de un contexto determinado, como Chile, como Perú, por ejemplo, se relacionan entre sí y las pautas que existen para cómo se relacionan con los demás. Lo cultural, que corresponde a lo que rodea a estas relaciones sociales. Hablamos de gastronomía, idioma, religión, educación, entre muchísimas otras cosas. Y finalmente, la tecnológica, que es referente al avance tecnológico de cada uno de estos contextos globalizados. También, dentro del texto se menciona una que no vimos en clases, que es la ambiental, que hoy en día ha tomado un impacto bastante potente respecto a la realidad del mundo. Bien, sigamos avanzando en el texto. En el 1.3 dice dimensiones sociales de la globalización y su impacto en el mundo del trabajo. Vámonos a analizar principalmente una cita en particular. Acá dice, de acuerdo con Werther and Davis, en el 2008, dice, el fenómeno de la globalización ha tenido un impacto mundial evidente en todos los aspectos, ya que ha generado interdependencia entre los países y se ha extendido a todas las ramas de la actividad económica. Vamos a hacer un pequeño stand-by ahí. Werther and Davis plantean de que este impacto mundial ha cambiado las formas de producción económica. Eso quiere decir que ha cambiado la forma en la cual se hacen los negocios, la forma en la cual se hacen las empresas, lo que debe saber cada nuevo profesional en cada una de sus áreas y también lo que debemos comprender que sean posibles cambios dentro de la realidad de nuestro ambiente laboral. Eso quiere decir que hay muchas de las herramientas que ustedes están aprendiendo a utilizar, contenido que incluso están viendo en esta asignatura o en otras, que puede que conforme avanza el tiempo, la globalización, los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y tecnológicos, a medida que todo esto vaya avanzando, muchos de esos conocimientos puede que queden obsoletos, que se vuelvan de muchísimo más valor o incluso que sean cambiados completamente como un cambio de paradigma de lo que mencionamos anteriormente. Entonces, respecto a los cambios en el entorno laboral global, ¿verdad? Sigamos avanzando. Esto también a la globalización, como mencioné en este párrafo de acá, dice que ha favorecido el crecimiento de empresas multinacionales que tienen operaciones y sucursales en diferentes puntos del mundo.
Google, por ejemplo, es una de esas empresas, como también otras franquicias como McDonald's o Starbucks, por ejemplo. También hay muchas empresas en diferentes áreas que se dedican a diferentes rubros que trabajan a través de diferentes dinámicas alrededor del mundo. Primero, veamos cuáles son los cambios entonces en el entorno laboral global. Existe un contexto más competitivo, porque ahora no estamos compitiendo solamente con las personas que pertenecen a nuestro grupo, a nuestro lugar, a nuestra ciudad. Ustedes cuando se titulen no van a competir solamente con personas de Chillán, por ejemplo, la región de Ñuble, o de la zona de las cuales ustedes sean, sino que existe competencia nacional o muchas veces mundial. La dinámica del teletrabajo, por ejemplo, que estamos utilizando ahora también para realizar estas clases, eh, lleva muy poco en el mundo a nivel social. Las clases en línea han empezado a tener popularidad dentro de hace muy poco tiempo, y el teletrabajo ha tenido también sus mismos beneficios, que es el trabajo desde la casa. Tienen que tener en consideración de que hay muchas cosas que el empleador también se ahorra con esto, como por ejemplo gastos operacionales, el gasto de tener un trabajador en un espacio, el gasto de limpieza, el gasto de insumos, que por tener un trabajador en una oficina, incluso el espacio físico es distinto. Eso quiere decir que hay muchos empleadores que consideran una muy buena opción que el colaborador trabaje desde sus casas, porque eso es una reducción de un costo, incluso piensen que es una reducción de un riesgo de alguna licencia médica relacionada con una enfermedad laboral, por ejemplo. Por ende, el teletrabajo, o también como se llama en inglés, outsourcing, es una tendencia que tiene cada vez más fuerza a nivel mundial. Eso también exige que los profesionales tengan mayor dominio de competencias y herramientas tecnológicas, por ejemplo, o de idioma, como es el inglés básico que les mencioné en la primera clase. Eh, Otro proceso importante que cabe destacar en el mundo laboral son los procesos de emigración e inmigración. Eh, que en nuestro país, considerando que somos uno de los países con mayor recurso económico más desarrollados del continente sudamericano, tengan en consideración que es muy probable que sigan llegando personas de otros países, de otros contextos que no tienen las mismas oportunidades que acá. Ahora, puntualmente, en este periodo contextual, nos encontramos con el tema del coronavirus y de que se encuentran cerradas las fronteras, pero eso después ustedes saben que este intercambio de personas que salen de Chile a trabajar en otros lugares y personas que salen de otros lugares del mundo y que llegan a trabajar en nuestro país es cada vez más recurrente. Eso también incluso representa a un nivel de competencia que nos obliga también a mantenernos más actualizados dentro del contexto. No quiere decir que nos vengan a quitar el trabajo, sino que van a haber más personas con mayor variedad de habilidades que se van a incorporar dentro de un mismo contexto laboral. Bien, esas son algunas de los cambios derivados de los procesos de globalización. En resumen, la globalización ha hecho que cambien las formas de trabajo, que cambien, ¿verdad? La forma en la cual funcionan las empresas, que cambien las competencias y conocimientos que debe tener cualquier profesional del siglo XXI, que quiere estar preparado, ¿verdad?, para estos cambios vertiginosos y mantenerse viables en el tiempo. Para finalizar, entonces, vamos a darle un poco de decoración a esta diapositiva, que se las voy a subir a la plataforma del ambiente de aprendizaje. ¿Ok? Buenísimo. La globalización, entonces, cerrando, es un proceso de interrelación dinámica entre los diferentes países. Tiene diferentes variables: económica, política, social, cultural, tecnológica y ambiental. Y esto impactaba también a el mundo laboral en todas las áreas, manteniendo un contexto más competitivo, realizando actividades como el teletrabajo o el outsourcing,
desarrollando más las competencias de las personas que buscan un espacio dentro de este mundo laboral y también con procesos de inmigración e inmigración entre estos diferentes colaboradores en diferentes lugares del mundo. Perfecto. Esos son los contenidos de la primera parte de la unidad número 1 de competencias de empleabilidad. La semana siguiente vamos a analizar los contenidos correspondientes al tema número 2, así que estén atentos a las actividades en la plataforma. También cabe destacar de que teníamos una tarea pendiente. Les voy a subir las instrucciones a través del ambiente de aprendizaje INACAP para que puedan realizar esta actividad desde su casa en el tiempo en el que más les acomode. Nos vemos.